Indudablemente que la vida de cada uno de nosotros es diferente, tiene su propia historia, cada familia tiene su propia historia, cada persona. Y las circunstancias propias que nos acompañan desde niños, por ejemplo, o hasta el día de hoy, son inmensamente diferentes. Circunstancias favorables, desfavorables, muchos atenuantes de vida que Dios ha permitido. Circunstancias sociales, culturales, morales, ¿verdad? De todo, de todo. De pronto, en el camino un día nos sucede lo que le pasó a Saulo de Tarso, que de pronto se nos aparece en el camino Jesús y nos dice: yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el camino. Y de pronto se hace la luz, caemos a sus pies rendidos. Pero eso no nos quita la historia que cada uno de nosotros tiene. Eso no cambia las circunstancias que están detrás de nosotros, nuestras familias. Podemos venir al Señor siendo solteros, casados, ya divorciados, viudos incluso, ¿verdad? Hay muchas formas, hay muchos formatos de vida que cada uno de nosotros tiene. Algunos venimos de hogares muy bien establecidos, donde percibimos el amor, donde fuimos apoyados, donde nuestros padres nos acompañaron en nuestra infancia, en nuestra juventud. Otros no, huérfanos desde niños, hogares con gravísimos problemas, separación y más y más. Pleitos, enojos, guerras familiares. Algunos nacimos en una cuna como un pesebre y otros en cuna de algodones, en cuna de oropel, rodeados de lujos. Algunos en un país muy abandonado, muy sufrido, muy castigado por la naturaleza, supuestamente por la naturaleza, y un país subdesarrollado, o en un estado subdesarrollado. Digo estado porque mi país, México, está dividido en estados. Y no es igual el México del norte que el México del centro, que el México del sur. Son muy diferentes. Entonces, cada uno trae sus propias circunstancias, algunos con accidentes de niño, algunos otros acompañados de mucha familia, otros son nada más 2 hermanos, yo y otro, por ejemplo, o mi hermana y yo, en fin. Algunos tuvimos oportunidades de trabajar, oportunidades de estudiar, otros no tanto. Cada circunstancia es muy diferente. Es nuestro trasfondo, es nuestra historia, lo que está detrás de nosotros. Y algunos venimos de una familia donde se nos habló de Dios, donde se nos llevaba a la iglesia, otros no. Venimos de familias donde no se hablaba de Dios, o donde Dios era simplemente una imagen puesta en la pared. Cada quien trae su propia historia de vida. Y finalmente, de todos nosotros, Dios nos fue rescatando y formó un pueblo santo, su iglesia, los hijos de Dios. Pero cada uno recuerda y tiene allí su pasado. Algunos venimos al Señor
a los 12 años, a los 15, a los 30. Yo vine a los 30 años al Señor, sí, así es. A los 29 realmente. Y bueno, otros despiertan a la verdad a los 70, a los 80. Y qué bello que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, ¿verdad? A algunos se les habló de Dios desde su juventud, no quisieron entender, se rebelaron, se echaron al mundo y dijeron, viviré ahora y más tarde, después serviré al Señor, a los 60, a los 50, cada uno. ¿Por qué digo esto? Porque me corrige si estoy mal, pero yo creo que, uno puede venir al Señor en diferentes edades, pero creo que aquellas personas que están en la Biblia, que nos dice que eran jóvenes, que eran muchachos, y que desde esa etapa se consagraron para Dios, creo que es un mayor mérito. Porque normalmente uno tiene sus sueños, tiene sus metas, sus proyectos de vida. Y muchas veces uno se dedica en primera instancia a sus propios proyectos de vida y deja el proyecto de vida que Dios tiene contigo, lo va dejando uno para después. Pero hay jóvenes que desde niños, desde jóvenes, caso de Timoteo, caso de Samuel, caso de Daniel, y ahorita pues estamos viendo el caso de David también, un par de reyes que gobernaron por ahí, fueron jueces en Israel con edad de 6, de 7 años. Entonces sí, creo que tiene un gran mérito rendirse al Señor en la edad temprana, en la edad de la niñez o en la edad de la juventud, en la flor de vida. Y me maravilla mucho eso, porque yo no he conocido muchos jóvenes consagrados a Dios, pero sí los hay. Entonces creo que es un mérito especial. Digo, porque estoy leyendo a David en el momento en que pues ya está ahí declarada la guerra, aquel filisteo retando al pueblo de Israel y todos con miedo. Entonces dice aquí que David era el menor. Estoy en el capítulo 17, primera de Samuel, y ya habíamos leído finalmente el 14 y 15, que David era el menor. Y eso de que David era el menor, el que poco lo toman en cuenta, el que no sabe mucho, el que no puede todavía hacer muchas cosas, porque es el menor. Es el muchacho, es el niño, es el bebé. Y dice aquí que David había ido al campo de guerra y había vuelto. Pero David dejó a Saúl. Saúl es el rey. Saúl es el rey. Dejó a Saúl, dice, para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Pudo ir a servir al rey, y entiéndase espiritualmente rey. ¿Pudo ir a servir al rey? Sí, pero no era su tiempo. No era su momento. Él, en un acto de amor, de obediencia, de sugestión, regresó a su padre para estar al lado de su padre. Lo cual creo que para un joven así es maravilloso. Y comparado con los jóvenes de hoy, ay, Dios mío, es una vergüenza las filosofías de los jóvenes actualmente. Es una vergüenza, una pena horrible. Vamos a continuar en el versículo 16. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde,
Y así lo hizo durante 40 días. Tenemos un enemigo ahí. Atención, voy a estar leyendo la narración tal y como nos describe este evento real totalmente, ¿verdad? Pero lo voy a estar espiritualizando también, ¿eh? Entonces dice que aquel filisteo, aquel enemigo, aquel gigante que está allí, viene tremendamente, viene amenazante, viene de una manera soberbia, viene contra nosotros aquel problema, y viene por la mañana. O sea, te levantas, ay, tengo este problema, ¿cómo lo resuelvo? Pero también viene por la tarde, y también viene por la noche, porque cuando hay un gigante que está enfrente de nosotros, no nos quiere dejar en paz, porque esos gigantes vienen de parte del reino de las tinieblas. Recordemos que el ladrón viene para hurtar, para matar y para destruir. Viene para hurtar, viene para matar y viene para destruir. Por eso es que no nos quiere dejar en paz. Viene por la tarde, viene por la noche, viene por la mañana, a todas horas, nos persigue. Bueno, pero hay que recordar que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y en el video anterior mencionábamos que Saúl y el pueblo de Israel, ellos oyeron las palabras del filisteo, oyeron aquellas amenazas, pero cuando nosotros estamos en comunión con Dios siempre, por la mañana, ahí viene el gigante, pero estamos en comunión con Dios. Por la tarde, ahí viene Goliat, pero nosotros estamos en comunión con Dios. Por la noche, ahí viene ese enemigo, pero nosotros estamos en comunión con Dios. Entonces, nosotros le hemos entregado nuestra mente al Señor, porque entendemos que tenemos la mente de Cristo y entendemos lo que dijo el Señor, que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ¿verdad? Y con toda tu mente también. Entonces, sí, hay mucha diferencia en tener una mente entregada al Señor y una mente entregada totalmente pues, a lo terrenal, a lo que tus ojos ven. Y dice aquí, ¿verdad? Que ese gigante pues venía tremendamente. Ahora déjame decirte que normalmente creemos que este es el único pasaje de gigantes donde hay lucha, donde hay guerra. No es así. No es así. Esta situación de los gigantes en cuanto a guerra viene aquí en Samuel, también viene en segunda de Samuel y también viene en primera de Crónicas en el capítulo 20 y nos habla de 4 guerras contra el pueblo de Israel. Otra vez puedes escudriñarlo por allí, ¿eh? Son pasajes también que se complementan en la información, pero nos habla de 4 gigantes que retaron en un proceso similar al de Goliat, más o menos así igual, retaron así al pueblo de Dios, a Israel. 4 gigantes. Uno de ellos fue muerto por David, otro por Jonatán también, y bueno, otro por Elinam, creo que es el nombre, no lo recuerdo el nombre así, pero más o menos es así parecido, ¿verdad? Y el otro es Abisec, algo así, después le doy el nombre exacto, ¿verdad? Pero es algo así también, parecido. Y cada uno de ellos mató a su gigante, ¿eh? Cada uno de ellos mató a su gigante. O sea que, ¿qué quiero decir con esto? Mira, lo que quiero decir con esto es esto, mira. Enfrentamos no nada más, como pueblo de Dios, un gigante, sino que hay muchos gigantes que vendrán contra nosotros, ¿eh? Muchos gigantes. Y las batallas de estos 4 gigantes que retaron al pueblo de Israel, la batalla fue en diferentes lugares. Una fue aquí, ¿verdad? Donde nos dice aquí
entre Soco y Azeca, ¿verdad? En el valle de Ela. Ahí fue una. Otra fue en Gad, en diferentes escenarios. Eso es lo que yo quería comentar, ¿verdad? Que estemos preparados no nada más para enfrentar un gigante. No, no, no. El pueblo de Dios enfrenta muchos gigantes. Lo lindo, lo maravilloso es que todos vencieron. De hecho, Jonatán mató a uno que tenía 12 dedos en los pies, y 12 en las manos y 12 dedos en los pies. Tremendo gigante. Bueno, Jonatán se encargó de matar a ese gigante. Y David a Goliat, ¿verdad? Y bueno, pues esto es importante porque, a ver, leer el pasaje así, nada más quedarnos con esa historia y imaginárnosla como si fuera una película, y bueno, está bien, pero cuando nosotros queremos, atención con esto. La Biblia dice que Dios le mostró al pueblo sus obras, pero a Moisés sus caminos. A ver, esto es bien importante, es muy valioso, ¿eh? A ver, Dios le mostró al pueblo sus obras, pero a Moisés sus caminos. Entonces, uno puede ver un evento. Dios abrió el Mar Rojo. Ahí está, tú puedes ver esa obra fantástica de Dios. Abrió el Mar Rojo. Bueno, estás viendo ese evento, esa obra portentosa. Se abrió el Mar Rojo. Sí. Pero ahora, ¿entiende qué significa? ¿Entiende qué mensaje nos está dando el Señor? ¿Entiende qué quiere decir el mar? ¿Qué quiere decir que se abrió? ¿Qué quiere decir que pasaron en seco? O sea, entender el mensaje que Dios tiene oculto, el mensaje que Dios nos da a nosotros hoy a través de esa obra portentosa de que abrió el mar. Eso sí lo entendía Moisés. O sea, Moisés entendió los caminos, pero el pueblo solo mira las obras. Esto creo que es muy importante. Pueden estar dos hijos de Dios viendo un mismo milagro, y uno va a ver el puro milagro y el otro va a entender lo que Dios nos está mostrando en ese milagro. Eso es hermoso. Entonces, así aquí, podemos nomás estar narrando, ¿verdad? Sí, pero ¿cuál es la enseñanza para mí hoy? Y dijo Isaí a David, su hijo, o sea, el papá de David le habla a David y le dice: toma ahora para tus hermanos una efa de este grano de tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Llévales esto. Aquí hay este grano tostado, grano, hay que comer granos. Pan. Ahí no había dietas, ¿eh? Este es el alimento que Dios nos ha dado. Aquí está, llévalo a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Interesante. Un padre preocupado por sus hijos le dice al menor: quiero que hagas este mandado, lleva esto. Los alimentos, queso, leche. Eso es parte de los alimentos bíblicos que tenemos que comer, ¿eh? Y dice: y ve a ver a tus hermanos a ver si están bien, y tomas prendas de ellos. O sea, tráeme el cinto de ellos, tráeme el pañuelo de ellos para yo saber que están bien. Eso es interesante, ¿eh? Y dice: y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Allá va David. Va a hacer un mandado. Es un acto de obediencia. Simplemente llévales de comer a tus hermanos. Nada más. En esa obediencia, Padre amado, en esa obediencia estaba escrito el destino de David, de ese muchacho.
ese chamaquito que es el más pequeño va a hacer un mandado a su padre. Qué lejos estaba David de pensar que en ese acto tan sencillo de llevar la comida para sus hermanos estaba la perfecta voluntad de Dios para cambiar su vida, su destino. Se levantó pues David de mañana, tempranito, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga, como Isaí le había mandado. Obedeció, se levantó muy dispuesto, muy dispuesto. Y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, prudente, sabio, inteligente. No dijo, ya me voy, y si las ovejas que yo cuido se pierden, pues no es mi obligación, no es mi responsabilidad. Papá me mandó a que yo fuera acá y voy para acá. No fue irresponsable, no fue irresponsable, no lo fue, sino todo lo contrario. ¿Qué tan responsables somos nosotros? Aplícalo a tu vida, en el trabajo o en la casa. Hay muchas cosas de las que siempre debemos estar al cuidado, al pendiente, y no ser irresponsables. Por ejemplo, en este tiempo donde yo vivo, hay una sequía enorme y el gobierno ha dado instrucciones de que cuidemos mucho el agua, que no lavemos los coches, que no reguemos los jardines, todo eso. Pero imagínense que yo salga más tarde, después de esta enseñanza, y empiece yo a lavar ahí mi coche con agua limpia, de la que usamos siempre, ¿verdad? Eso es ser muy irresponsable. No voy a regar el jardín porque eso es ser muy irresponsable. Muy irresponsable. Tenemos cosas que se nos han encomendado, muchas en el trabajo y en todas partes. Sí, hay que ser responsables. ¿Qué hizo David? Dejó las ovejas al cuidado ¿de quién? Al cuidado de una persona responsable también. De uno de los guardias. Las puso en buenas manos. Te lo voy a decir de otra manera. Si de pronto un pastor tiene una iglesia y es llamado a que vaya a otra nación o a otra ciudad y no le importan las 30 ovejas que tenía en la iglesia donde estaba, en la congregación donde estaba, simplemente le dice, hermanos, yo ya me voy. Que Dios los bendiga, sigan en el Señor, y él se va y no le importan las ovejas. Él se va a un ministerio más floreciente, un ministerio con más ovejas, y deja abandonadas a estas 30 ovejas que tiene aquí. Eso es ser muy irresponsable. Es que Dios me está hablando. Sí, a David Dios le estaba hablando. Y él dejó las ovejas al cuidado de alguien que las iba a guardar bien. ¿Qué debiera hacer entonces este pastor? Encargarse de que cada una de las 30 ovejas vayan a una congregación, entregarlas a otro pastor que las va a guardar bien, que las va a cuidar. Eso sería lo más responsable. Y así, en términos de propiedades, en términos de dinero, hay que ser muy, muy responsables. Hace un par de años se sentó delante de mí una mujer que dijo, sé que me queda poco tiempo y tengo 7,5 millones mi fortuna es de 7,5 millones y no sé a quién entregársela. Sé que si se la entrego a mis sobrinos la van a dilapidar tremendamente, van a llevar una vida de desorden. ¿Había responsabilidad en esa mujer? Sí. Entonces, a ver, cuidado con todas esas responsabilidades nuestras. Papeles, por ejemplo.
papeles que haya que firmar, herencias, todo eso, escrituras, facturas, cuidado. En verdad, seamos muy responsables. Entonces dice que dejó pues las ovejas, se fue con su carga, como Isaí le había mandado. Atención con esto, se fue con su carga. Ya hay una carga. En lo físico lleva los alimentos. En lo espiritual está empezando una carga espiritual que Dios va a depositar en David. Empieza allí David a tomar una carga. Aleluya. Una carga poderosa. Una carga que trasciende tremendamente un propósito de Dios. Dios empezó a poner la carga. Ay, Señor amado, ¿no te parece que es bellísimo? ¿Te das cuenta cómo a veces nada más leemos rápido y pasamos? No, hay más cosas aquí bellísimas. Entonces dice, se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Ahí estaban listos, ya listos para entrar en aquella guerra mortal. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Tan, 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 tan. Así le ponen música, ¿verdad? En las películas. Yo no le pongo música, pero ahí le hago, ¿verdad? Trato de dibujártela de alguna manera, ¿verdad? Y dice, ya están listos, va a empezar la guerra, ya están frente a frente. Está nomás de que digan, ¡ataquen! Ya, y nomás falta ese grito, pero ya están listos para la guerra. Y mira lo que hace David. Por favor, pon mucha atención. Entonces David dejó su carga. Entonces David, pon atención por favor, dejó su carga. Esto es muy importante, ¿eh? Y dice, en manos del que guardaba el bagaje. Atención, he estado diciendo que enfrentamos muchos Goliaths, enfrentamos muchos gigantes. Pon mucha atención con lo que te voy a enseñar. Procura, al momento de entrar en una batalla, que no vayas cargado, sino que vayas libre de cargas. Si vas cargado de tristeza, si vas cargado de miedo, si vas cargado de soberbia, no vas a obtener la victoria. Debemos ir libres, aleluya, ágiles espiritualmente. Deja tus cargas, deja tus penas, deja tus problemas. No vayas cargado, porque la carga te oprime, la carga te aplasta. Me encanta este pasaje. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje. En este caso, en mano de un amigo, en manos de uno de los suyos, alguien que le ayudó con su carga. Si andas muy cargado, ve con un pastor, ve con una sierva del Señor, hermana, ve con un varón de Dios, hermano, que te ayude con tu carga, que te ayude con tu carga. No andes todo el día con tu carga allí, con tu pena allí, con tu sufrimiento allí, con tu problemón allí. Y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Dejó su carga, está listo para la guerra, está listo para la batalla. Corrió rápido a donde estaban los dos ejércitos. Pero atención con esto, sigue siendo muy obediente. Sigue siendo muy responsable. No se le olvidó
¿A qué lo había enviado su padre? Su padre lo envió a llevarles de comer y a preguntar si sus hermanos estaban bien. Ya había entregado la comida, dejó la carga. Faltaba otra cosa. ¿Cuál? Preguntar si sus hermanos estaban bien. Faltaba eso. Y lo obedeció y lo cumplió. Qué bello, ¿eh? Qué hermosa obediencia. Qué hermosa responsabilidad. Amaba David a su padre, amén, porque lo obedecía. Amaba David a sus hermanos, amén, porque estaba preocupado también por ellos. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las primeras palabras, y las oyó David. Ahora sí, le toca a David escuchar estas amenazas. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. Todos los hombres de Israel, todos, huían. Hombres de todas las edades, hombres de todas las jerarquías, hombres con mucha y con poca experiencia para la guerra, hombres contratados por Saúl para servir en su reino. Bueno, todos huían. Todos. Muchas veces vamos a enfrentar situaciones donde todos tienen miedo. Vino una pandemia y bueno, fue un caos terrible. Siervos del Señor llenos de miedo, confundidos en cuanto a la voluntad del Señor. De pronto los profetas callaron. De pronto la iglesia como que no tenía palabra para la humanidad. Porque cuando el gigante está allí, el Goliat está allí, si nosotros nos dedicamos a escuchar lo que ese Goliat dice, vamos a huir con gran temor. El temor. No enfrentemos la vida con temor. No vivamos cada día llenos de temor, sino todo lo contrario. Recordemos que el perfecto amor de Dios echa fuera nuestro temor. Que eso es lo que dice la palabra del Señor. Dice la Biblia, primera de Juan, que el que tiene miedo es porque todavía no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. Hay que entender que Dios nos ama. Aleluya. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios nos ama con un amor eterno. Ese amor es el que nos hace dormir confiados. Dios nos guarda. Ese amor es el amor que Dios tiene para nosotros. Así como son nuevas cada día sus misericordias, Dios tiene mucho amor para nosotros todos los días. Por eso es que podemos vivir una vida plena sin temor. Aquellas personas que tienen miedo a todo, tienen miedo a la noche, tienen miedo a la persona aquella que no conocen, que está tocando a su puerta, tienen miedo de todo, de un accidente, tienen miedo de una enfermedad que no la tienen, pero tienen miedo de que esa enfermedad un día les dé, tienen miedo que les dé cáncer, tienen miedo de todo, de todo. Una vida llena de temores es una vida llena de angustia, de sufrimiento. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido y que se adelanta a provocar a Israel? Oye, ¿ya lo vieron? Está bien grande, está muy fuerte. Cuidado cuando solamente ves lo que el diablo quiere que veas. Cuidado cuando solamente oyes lo que el mundo quiere que oigas. Lo que el diablo quiere que... Mira, hace años yo fui con un médico
para que me atendiera un poco la garganta hace 35 años, ¿sí? Más o menos, sí. Sucede que en aquel momento él me vio, mira, este lunar que está aquí y uno que no sé, un lunarcito que tengo por aquí. Y aquel médico me lanzó unas palabras de muerte, hace 35 años, me dijo, necesita venir conmigo para quitarle esos lunares porque le va a dar cáncer si no se quita esos lunares. Palabras de muerte, palabras de muerte. Imagínate que después de esas palabras llegara yo a mi casa y todos los días me estuviera revisando mi lunarcito, ¿verdad? Con miedo, con temor. Cuidado, cuidado. No podemos vivir nosotros así. Para nada. No escuchemos las palabras de muerte que el mundo da. Escuchemos las palabras de Dios. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios para tu vida. ¿Ya lo vieron? Míralo, está bien grande. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Bueno, el rey tenía tanto miedo, Saúl tenía tanto miedo que estaba dispuesto a dar todo. Por favor, mátenlo, mátenlo. Les doy a mi hija, les quito los impuestos, le voy a dar mucha riqueza, pero mátenlo, mátenlo, mátenlo. Cuidado, porque cuando una persona tiene temor, y déjame decirte que esto que estoy leyendo aquí está fluyendo en este momento, es un rema del Espíritu Santo. Yo nunca, jamás había entendido esto así. Que por miedo Saúl está dispuesto a dar todo. Cuidado, porque así pasa en la vida real. Por miedo estamos dispuestos a entregar todo. El miedo es diabólico. La confianza en el Señor, la fe en el Señor, eso es de nosotros, de los hijos del Señor, de los que amamos al Señor. Dios nos corresponde de una manera maravillosa. Él nos amó. Mira, nosotros decimos que amamos a Dios y eso está bien, pero no se te olvide que Él nos amó primero. Es más grande su amor, es más hermoso su amor. Así es que este Saúl, en estas circunstancias, es un ignorante de Dios, está ciego, está lleno de miedo y quiere entregarlo todo. Mira, por miedo, un padre de familia puede entregar su casa, puede entregar sus hijos, por miedo. Atención con lo que voy a enseñar. Por miedo, atención con lo que voy a enseñar. Lo que voy a enseñar ahora en este momento no es para personas, que necesitan leche espiritual. Voy a enseñar algo maduro. Alimento sólido, muy maduro. Atención con esto. Por miedo, muchos esposos entregan el señorío de Cristo a la esposa. Entregan la autoridad por miedo. Porque no se atreven a tomar la autoridad que Dios ha dado para gobernar, para bien dirigir, con sabiduría de Dios, con amor de Dios, con misericordia de Dios, como Cristo amó a la iglesia. Y por miedo a los convencionalismos de este tiempo, por miedo a las filosofías humanistas de este tiempo, por miedo al feminismo floreciente dentro de la iglesia, en lugar de ser cabeza de la familia, renuncian a ser cabeza de la familia por miedo y entregan el señorío de su casa a su esposa. Y ahora, en lugar de que, como dice la escritura en Hebreos, en Pedro, que Sara le llamaba Señor a su marido, ahora en este tiempo tenemos a muchos siervos de Dios. En lugar de que su esposa les llame el Señor de la casa, ahora ellos le dicen mi señora, mi señora. Entregando el señorío que Dios dio al varón, invirtiéndolo. ¿Por qué? Por miedo. Por miedo, Saúl también ofreció
ofreció un sacrificio que no le correspondía. Cuando Samuel le había dicho, espérame, llegaré a la hora del sacrificio, y Samuel no llegaba. Y Samuel llega al momento que se tenía que ofrecer el sacrificio, pero Saúl se había adelantado y ya había ofrecido sacrificio. ¿Por qué hiciste esto? ¿Qué locura has hecho?, le dice Samuel. ¿Y qué dice él? Es que tuve miedo del pueblo. Tuve miedo de que el pueblo se rebelara contra mí. Por miedo se entrega todo. Saúl por miedo entregó el reinado. Porque en ese momento, ¿qué le dice Samuel? Dios se ha encontrado, ha entregado el reino a uno mejor que tú. El reino te es quitado. Es tremendo. Entonces, vivamos una vida sin miedo. Me encanta entonces este capítulo bellísimo de Primera de Samuel, capítulo 17. Es un capítulo de oro, que te repito, no nada más nos detengamos en el momento maravilloso donde David, mueve su onda, lanza la onda, le pega en la cabeza al gigante, tumba a Goliat y ¡ay! Venció, lo mató. Sí, eso es un momento glorioso, sí. Pero todo el capítulo tiene enseñanzas muy bellas para nosotros en este tiempo. Bendiciones.